Bueno, imaginemos por un momento la siguiente escena, a ver si nos suena. Años de esfuerzo absoluto volcados en un proyecto monumental. Puede ser aprender una disciplina dificilísima, crear una empresa desde cero o incluso reconstruir una relación familiar que estaba totalmente en ruinas. Claro, proyectos vitales. Exacto. Al principio la energía es inagotable, o sea, pura adrenalina. Pero de repente todo se paraliza. Pasan los meses, la motivación desaparece y lo único que queda es, bueno, una sensación de fracaso tremenda. Sí, el famoso estancamiento. Eso es. Y frente a ese estancamiento, la respuesta automática de nuestra sociedad moderna suele ser implacable. Te dicen que hay que esforzarse más, levantarse a las 5 de la mañana, optimizar el tiempo, exprimir la disciplina. Sí, la cultura del esfuerzo al extremo. Totalmente. Pero, ¿y si esa obsesión por la fuerza de voluntad fuera exactamente la estrategia equivocada? Pues fíjate que es una pregunta muy potente. Hoy vamos a sumergirnos en un material que propone una salida radicalmente distinta. Tenemos sobre la mesa un texto pastoral y profundamente reflexivo escrito por un autor llamado Joshua. Y el título ya es una declaración de intenciones absoluta. Se llama Cuando Dios termina lo que comienza. Un título que ya de por sí quita un peso de encima, la verdad. Desde luego. Nuestra misión en este análisis en profundidad es explorar cómo este escrito entrelaza la teología más antigua con la psicología de la resiliencia humana, utilizando el concepto de un arquitecto divino para ofrecernos, bueno, un salvavidas frente a la parálisis vital. Vale, vamos a desgranar esto paso a paso, porque la forma en que el autor toma conceptos de la albañilería pura y dura y los convierte en antídotos contra la ansiedad de rendimiento es algo que requiere toda nuestra atención. Es un planteamiento que desde luego desestabiliza nuestras ideas preconcebidas sobre el éxito y el fracaso. Al analizar este documento de Joshua, se evidencia de inmediato que no estamos ante un simple compendio de frases reconfortantes, de estas que se leen en tazas de café. Ya, de autoayuda barata. Exacto. Es más bien un mapa clínico sobre la anatomía de la constancia. El autor utiliza la historia bíblica no como un mero adorno literario, sino como el andamiaje central para diseccionar cómo reacciona la mente humana frente a la adversidad prolongada. Muy interesante. Lo que nos plantea es que la frustración ante la lentitud de los procesos, ese momento donde uno quiere literalmente tirar la toalla, no es un defecto de la era de la inmediatez de ahora. Claro, pensamos que es por culpa de los móviles y las redes. Eso es, pero no, es una condición humana crónica. Y precisamente por ser una condición crónica, requiere una intervención que vaya mucho más allá de la simple fuerza de voluntad humana. Nunca con una historia supervisual y cercana. Propone la imagen de un grupo de vecinos que toma la decisión casi irracional de restaurar una pequeña capilla que lleva abandonada décadas. Una empresa casi imposible, vaya. Totalmente. El escenario inicial es el caos absoluto. Muros agrietados que amenazan ruina, maleza devorando los cimientos y, como no podía faltar, el coro de voces escépticas alrededor. Los famosos opinólogos. Exacto. Esa gente que pasa y comenta cosas como esto es una pérdida de tiempo o nunca lo van a conseguir. Es fascinante cómo esa pequeña anécdota encapsula también la fricción de cualquier inicio. Así es. Esa oposición externa ilustra el escepticismo natural que despierta cualquier intento de restauración. El cinismo suele ser, bueno, un mecanismo de defensa frente a la esperanza de que algo roto pueda arreglarse de verdad. ¡Qué gran verdad! Pero lo verdaderamente interesante de la anécdota es el proceso que describe Joshua. O sea, no hay milagros instantáneos. Relata meses y meses de trabajo invisible, fines de semana enteros sacrificados entre polvo, herramientas, tazas de café, sin avances que se puedan fotografiar. Lo que no da para subir a las redes sociales, digamos. Exactamente. Y la narrativa culmina con una figura muy potente, un anciano del pueblo, la misma persona que en su juventud colocó la primera piedra de ese edificio, regresa años después, ya con las manos temblorosas, para ajustar la última viga del tejado. Piel de gallina, la verdad. El mensaje subyacente es que el edificio no se terminó por el pico de adrenalina del primer día, sino por una constancia sostenida y una fe compartida a lo largo de décadas. Y es justo ahí donde el autor hace una transición magistral. Toma la frustración de esos vecinos y demuestra que este patrón tiene miles de años. Nos transporta directamente al año 538 a.C. Un viaje en el tiempo total.
Sí, sí. Y nos presenta a Zorobabel. A este líder histórico se le encomienda una tarea que hace que restaurar una capillita parezca un juego de niños, que es reconstruir el templo de Jerusalén tras el exilio. Palabras mayores. Y el patrón se repite de forma calcada. Hay una oposición externa brutal, un desánimo interno que paraliza al equipo y años, literalmente años, donde los cimientos se quedan ahí, acumulando polvo. Es la imagen perfecta del proyecto abandonado. Sí, la parálisis absoluta. Pero en el punto de máxima parálisis, el texto introduce una intervención divina a través del libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 9, que dice: «Las mismas manos que echaron el cimiento de esta casa la acabarán». Esa es la clave de todo. Y no solo eso, sino que reprende a quienes menospreciaron lo que llama el día de las pequeñeces, en Zacarías 4:10. Ese concepto, el día de las pequeñeces, es probablemente una de las claves psicológicas más brillantes del texto. ¿Por qué lo dices? Pues porque define ese periodo en cualquier obra donde el progreso es tan minúsculo que resulta humillante frente a la magnitud del objetivo final. Zorobabel estaba al límite de sus fuerzas. Claro, no daba más de sí. El análisis de Joshua no romantiza el proceso para nada, o sea, valida el agotamiento extremo de este hombre. Construir es devastador. Pero aquí ocurre el cambio de paradigma. A ver. Para combatir ese agotamiento, no se le exige a Zorobabel que genere más fuerza interior de la nada, sino que se le cambie el foco de la garantía de éxito. Vamos a detenernos aquí un momento, porque esto choca de frente con nuestra forma de operar hoy en día. Totalmente. Es decir, si alguien empieza un proyecto enorme, digamos aprender un idioma dificilísimo o fundar una empresa, el primer mes es todo dopamina pura. Hay un subidón. La fase de enamoramiento del proyecto. Exacto. Pero cuando llega la famosa meseta del proceso, esos 6 o 7 meses de esfuerzo invisible donde no hay resultados tangibles, la energía colapsa. Y ahí llega el abandono. Y la receta actual para esa parálisis suele ser, disciplina, rutinas, madrugar más. Todo recae sobre los hombros del pobre individuo. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo logra exactamente este concepto teológico aliviar esa presión aplastante que siente una persona cuando su proyecto no avanza? Pues lo logra mediante una transferencia total de responsabilidad sobre el resultado final. En la mentalidad moderna que tú describes, si uno se estanca, la culpa es exclusivamente de la propia falta de disciplina. Que es una carga insoportable, la verdad. Es agotador. Sin embargo, Joshua utiliza la historia de Zorobabel para explicar que el éxito definitivo de la obra no pende del hilo frágil de la resistencia humana, sino de la garantía inquebrantable de que el Creador está respaldando el proyecto. ¡Qué cambio de perspectiva! Para anclar esto, el texto recurre al Nuevo Testamento, específicamente a Hebreos 12.2, donde se describe a Jesús como el autor y consumador de la fe. El que empieza y el que termina. Eso es. Esta conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es vital, porque demuestra que la misma entidad que diseña los planos y coloca el cimiento al principio es la que asume la responsabilidad de poner la última teja al final. Ya, claro. Cuando la mente humana comprende que el desenlace está asegurado por una fuerza superior, la ansiedad de rendimiento se desvanece por completo. El esfuerzo diario ya no nace del pánico al fracaso, sino de la confianza en un final que está garantizado. A ver, yo entiendo el mecanismo psicológico del alivio, estoy segura de que funciona. Pero aquí es donde quiero hacer un poco de abogada del diablo. Adelante, me lo esperaba. Si aceptamos esta premisa, si decimos, tranquilidad, que el arquitecto divino ya garantiza el resultado final, ¿no es eso una invitación maravillosa a la pura pasividad? O sea, uno podría pensar, pues si la obra se va a terminar igual, me siento en el sofá a esperar. Claro, es el riesgo evidente de interpretar eso a la ligera. Sin embargo, el texto no parece apuntar hacia la inactividad para nada, sino más bien hacia un cambio en las herramientas que usamos. Efectivamente. De hecho, da un giro que me parece fascinante y pasa de hablar de la simple acción de construir a centrarse en la precisión de esa construcción. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque introduce un elemento central que es la famosa plomada. El texto rechaza por completo la pasividad. La obra continúa, sí, pero bajo unos parámetros de calidad que son extremadamente rigurosos. Y la mención de la plomada es fundamental en el argumento de Joshua. Cuéntanos un poco sobre esa herramienta. Joshua la rescata de Zacarías y del libro de Amós, capítulo 7, versículo 8, donde se lee: «He aquí, yo pongo una plomada en medio de mi pueblo». A ver, en el mundo de la albañilería tradicional, una plomada es un instrumento implacable. Implacable es la palabra, sí. Es un simple peso metálico atado a una cuerda, que por pura ley de la gravedad marca una línea vertical perfecta.
La gravedad no obedece a las prisas de nadie. Ni se la puede sobornar. Exacto, no se puede alterar. Su única función es revelar la verdad objetiva sobre un muro. O está recto o está torcido. No hay grises. Y la gravedad no negocia con absolutamente nadie. Según el texto, esta plomada representa la rectitud, la justicia y esa supervisión detallada de lo divino. Josué hace mucho hincapié en que esta construcción está vigilada por los 7 ojos de Jehová, que recorren toda la tierra. Una imagen muy gráfica de la omnipresencia. O sea, hay una atención microscópica al detalle. Pero aquí vuelvo a mi escepticismo. Una plomada no acelera absolutamente nada en la obra. Al contrario, la frena. De hecho, la paraliza. Si el muro está torcido, la plomada te obliga a detenerte, derribar todo lo hecho y empezar de nuevo. Y eso duele. Más rápido te hundes. ¿Cómo justifica el autor que esta extrema lentitud y constante corrección no sean simplemente sinónimos de un fracaso rotundo? Lo fascinante aquí es cómo el autor resuelve esta gran tensión. Josué argumenta que la lentitud en un proceso de desarrollo profundo, ya sea espiritual o personal, rara vez equivale a un estancamiento real. ¿Ah, no? No, casi siempre equivale a alineamiento. Imagínate que alguien construye un rascacielos a toda velocidad sobre unos cimientos torcidos. Madre mía, un peligro. Claro, la rapidez ahí solo está garantizando que el colapso en el futuro sea muchísimo más catastrófico. El texto nos advierte que la iglesia, o la vida humana si la entendemos como un edificio en construcción, no se edifica al azar. Hay una arquitectura muy intencional detrás de cada pieza. Una precisión milimétrica. Eso es. El autor cita 2 Corintios 10:5 para ilustrar esto, hablando de la necesidad de derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo cada pensamiento a la obediencia. O sea, derribar muros mentales. Totalmente. La altivez, el orgullo del que habla el texto, construye muros rapidísimo, pero siempre salen desviados. Por lo tanto, si el avance de un proyecto vital parece dolorosamente lento, es porque esa plomada divina ha detectado una inclinación peligrosa. Qué fuerte eso. Hay que desmontar entonces esas actitudes tóxicas para volver a la línea recta original. Exacto. El consuelo enorme que ofrece Josué es que cada aparente retraso o parón está bajo una mirada meticulosa. O sea, no se está perdiendo el tiempo tontamente, se está asegurando la supervivencia estructural del edificio. Vale. Visto así, la lentitud deja de ser una derrota para convertirse en una medida de seguridad indispensable. Un control de calidad divino. Totalmente. Entendido entonces el nivel del ladrillo y la plomada, creo que debemos elevar un poco la mirada hacia la perspectiva macro que propone el texto. Me parece bien. Porque, a ver, ¿cuál es el propósito final de este edificio monumental? ¿Y quién nos garantiza que esta estructura, por muy bien alineada que esté con la plomada, va a soportar las tormentas que inevitablemente van a llegar? Pues el texto es muy frontal respecto a esas tormentas, ¿eh? No promete un clima despejado y soleado en absoluto. Primero, sienta las bases de la garantía final citando Filipenses 1:6. ¿El que comenzó la buena obra? Que sufrimiento está ahí, es innegable. Por supuesto. Utiliza 1 Pedro 5:10, que es un pasaje que establece una cronología ineludible. Dice que el perfeccionamiento, la firmeza y la fortaleza se consolidan después de haber padecido un poco de tiempo. Después. Esa es la palabra clave. El sufrimiento no se presenta en este texto como un accidente o una falla en el diseño de los planos de Dios, sino como el proceso térmico, el horno, necesario para que los materiales alcancen su resistencia máxima. Y aquí llegamos a una paradoja que a mí personalmente me dejó pensando bastante. A ver qué encontraste. El autor habla de una protección absoluta. Menciona el libro de Apocalipsis en el capítulo 11, refiriéndose a la figura de los 2 testigos. Sí, una imagen muy apocalíptica, lógicamente. Y utiliza esa imagen para ilustrar a una iglesia fiel, ungida e intocable frente al daño espiritual. Pero a renglón seguido admite lo que acabas de decir, que hay que atravesar el sufrimiento, las pruebas y la tribulación. Entonces yo me pregunto, ¿cómo se sostienen ambas realidades a la vez? Es una buena pregunta. ¿Se está protegido de verdad o se está expuesto al dolor continuo? Porque suena muy contradictorio prometer que la obra es intocable mientras se asegura que sí o sí pasará por el fuego. Si conectamos esto con una perspectiva más amplia, la aparente contradicción se resuelve enseguida al entender la diferencia entre inmunidad mágica y resistencia estructural. A ver, explícame eso de la inmunidad. El análisis de Josué aclara que la protección divina no es una especie de cúpula de cristal mágica, diseñada para evitar el malestar, el dolor físico o las dificultades cotidianas. Dios no ofrece una vida exenta de fricción.
Vamos, que los problemas van a venir igual. Van a venir, al contrario. Utiliza esas mismas pruebas y tribulaciones como el taller donde la gracia forma y sostiene a sus testigos. Cuando el texto afirma que la obra es intocable, se refiere a su integridad eterna. O sea, a que no se va a derrumbar el alma, por así decirlo. Exacto. Las personas saldrán de la tribulación firmes, pero no porque hayan esquivado la tormenta milagrosamente, sino porque la tormenta ha puesto a prueba una gracia inquebrantable que las sostiene por dentro. ¡Qué bonito! El éxito de esta arquitectura no se mide por la comodidad que ofrece durante la fase de construcción, que suele ser muy sucia e incómoda, sino por su capacidad para llegar a la eternidad intacta. Supervivencia estructural frente a confort temporal. Qué forma tan clarificadora de verlo, la verdad. Y fíjate que hay otro aspecto de esta visión macro que aporta un contexto tremendo sobre el porqué de tanto esfuerzo de reconstrucción. Te escucho. El texto menciona que la humanidad sufre un problema crónico de fragmentación. Se detiene en la figura del diablo y de forma muy analítica recuerda que su raíz etimológica significa el que divide. El que rompe y fragmenta todo lo que toca. Exactamente, el que fragmenta al ser humano y a la comunidad. Frente a esa dispersión, el arquitecto divino tiene un objetivo totalmente opuesto, unificador y corporativo. Apoyándose en el Salmo 138:8, ¿verdad? Ese que dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Ese mismo. Josué describe el plan divino para integrar cada pieza rota, cada individuo fragmentado en un solo cuerpo unificado, que es el cuerpo de Jesucristo. Esa es la visión cósmica de la restauración que subyace en todo el documento. O sea, hay fuerzas constantes que buscan desintegrar, aislar y romper, tanto a nivel interno en nuestra mente como a nivel social. Sí, la división está en todas partes hoy en día. Frente a todo eso, la obra del Creador es un esfuerzo sostenido por integrar y consolidar. Y este larguísimo proceso de alineación milimétrica con la plomada y ese fraguado doloroso tiene un evento culminante, lo que Josué denomina la piedra de remate definitiva. ¿Y ese cierre definitivo es la resurrección? Exacto. El texto cita un Tesalonicenses 4:16, describiendo ese momento increíble en que el Señor descenderá con voz de mando y trompeta de Dios. Ese es el instante clave. Es el instante en que todas las piezas separadas, todos esos años de espera y todos los muros reconstruidos en la oscuridad, de repente cobran un sentido absoluto y eterno. De acuerdo, la imagen de la trompeta, la voz de mando y el fin de los tiempos es verdaderamente épica. Es teología de altísimo vuelo. Sí, es como de película. Pero si intentamos bajar esto a la tierra, ¿qué le dice toda esta grandiosa culminación cósmica a la persona que el lunes por la mañana tiene que sentarse frente a su ordenador, lidiando con un proyecto que parece no ir a ninguna parte? O con esa sensación interna de estar completamente atascado en la vida. Claro, me parece un salto muy grande pasar de la frustración de una vida rota en la oficina al sonido de las trompetas celestiales. El salto es enorme, te doy la razón. Pero es precisamente ese salto lo que dota de valor al esfuerzo del lunes por la mañana. ¿En qué sentido? Lo que el autor intenta transmitir es que ningún acto de reconstrucción personal, por muy pequeño, frustrante o ridículo que parezca en la vida privada, es irrelevante. Si la meta final es esa gran culminación eterna, entonces soportar la plomada hoy, tener la paciencia de corregir un error en silencio o aguantar la frustración de un proceso lentísimo adquiere un peso trascendental. Ya entiendo, le da un sentido superior al aburrimiento o la dificultad diaria. Exacto. Deja de ser una simple lucha por la supervivencia laboral o emocional para convertirse en una participación directa en esa gran obra arquitectónica universal de Dios. Y creo que el propio Josué es muy consciente de la necesidad de aterrizar esto en el día a día. Porque la forma en que cierra su texto es de hecho apuntando directamente a esa intimidad del lunes por la mañana. Basa de lo macro a unas preguntas de introspección que son verdaderamente quirúrgicas. Sí, abandona los grandes planos celestiales y nos obliga a mirar hacia nuestra propia realidad inmediata. Es un ejercicio de diagnóstico personal brutal. Formula unas preguntas concretas que funcionan como un escáner del alma. Una de ellas es buenísima. Dice, ¿qué áreas de nuestra vida o de nuestro servicio necesitan hoy la plomada de Dios para volver al alineamiento original? Una pregunta que duele si te la haces en serio. Ya te digo. Y la segunda ataca directamente a la ansiedad de rendimiento de la que hablábamos al principio. Pregunta,
¿En qué proyecto, llamado o proceso espiritual hemos dudado porque los avances parecen lentos mientras Dios aún está trabajando en silencio? Son cuestiones que atraviesan cualquier barrera. Porque, seamos sinceros, absolutamente todo el mundo tiene una grieta que necesita alineación urgente o un proceso vital que le genera dudas porque parece estar congelado en el tiempo. Todos tenemos un proyecto a medio construir, acumulando polvo. Todos. Y esas preguntas sirven de preámbulo para el cierre del documento, que a mí me parece magistral. Toma la forma de una oración pastoral muy profunda. Oh, la oración final es preciosa. Recoge todo. Menciona a Jesucristo como autor y consumador, recuerda a Zorobabel poniendo las manos en la obra para terminar lo que Dios inició, y pide que la plomada divina enderece lo que el miedo y la duda han torcido. Y hay un detalle en esa oración que revela el núcleo de todo el mensaje. Quien pronuncia esta plegaria no comete el error infantil de pedir que se le rescate mágicamente del problema. Es verdad, las palabras son muy precisas. Dice, en la prueba, no me saques de ella, sácame firme, refinado y fiel. Hay una renuncia consciente a la vía fácil. Además, se reconoce abiertamente que uno no es intocable por mérito propio. O sea, no por haber acumulado mucha disciplina o ser muy buena persona. No, sino que se pertenece al arquitecto por lo que llama una gracia invencible. Es la aceptación pacífica de que nuestra vida es una obra en proceso, llena de escombros, andamios y polvo, pero con la certeza absoluta de que hay unas manos expertas que dirigen el proyecto. Ese reconocimiento final es, de verdad, el antídoto perfecto contra la autoexigencia tóxica de nuestra época. Vivimos con una presión inmensa por mostrar siempre un edificio terminado. Una fachada impecable en redes sociales ocultando los andamios desesperadamente. Exacto. Por eso, para cualquiera que escuche este análisis y sienta que su vida actual se parece más a una ruina a medio reparar que a una gran catedral, este texto es un faro inmenso. Nos recuerda que no estamos operando en solitario, ni dependiendo exclusivamente de nuestra propia fuerza de voluntad. Que se agota rápido, por cierto. Rapidísimo. Hay un arquitecto supremo que ha empeñado su palabra y que, como demuestra la historia de Zorobabel que hemos visto, ha prometido solemnemente concluir cada proyecto que inicia en nosotros. Esto nos conduce a una última idea que surge inevitablemente de todo esto. Algo para darle una vuelta de tuerca. Si aceptamos que el mayor drama humano es la fragmentación y entendemos que el plan final es la unidad perfecta en Cristo, entonces es obligatorio reinterpretar lo que nosotros llamamos retrasos. ¿A qué te refieres con reinterpretar los retrasos? Pues que esos largos silencios, donde la vida parece estancada, esas demoras que nos generan tanta ansiedad, tal vez no sean parones reales en absoluto. Ah, no. Quizás son el momento exacto en el que el arquitecto está utilizando su plomada invisible en la más absoluta discreción. Qué imagen tan potente. Te está tallando los bordes con muchísima paciencia, derribando nuestra altivez estructural, asegurándose de que la piedra imperfecta que somos encaje con precisión milimétrica en un edificio eterno mucho más inmenso que nuestros propios planes cortoplacistas. Claro, la obra jamás ha estado detenida. Exacto. Simplemente se está perfeccionando en el silencio. Redefinir el silencio no como abandono de Dios, sino como precisión meticulosa. La verdad es que cambia las reglas del juego por completo. Si volvemos a contemplar ese edificio nuestro, inacabado y lleno de andamios feos, ya no hay motivo para ver un fracaso. Solo queda la evidencia de una promesa que, requiere tiempo, fuego y gracia para completarse. Sin duda una invitación irrechazable a confiar y a seguir adelante con la obra.